Hola, 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 soy el profesor Ingeniero con la doble S escrito. Bienvenidos a este vídeo, a este canal. Voy a resolver hoy una petición particular, la cual he hecho este vídeo porque creo que va a ser muy útil para todo el mundo. En este caso os voy a enseñar cómo se resuelve un determinante de orden superior a 3, es decir, de orden 4 o de orden superior, ya que en otro de mis vídeos pasados, que lo podéis buscar si lo necesitáis, está organizado en la lista de matrices y se llama regla de Sarrus. Explico cómo resolver los determinantes de orden 3, que se resuelven siempre por Sarrus, y ahora voy a explicar qué pasa cuando los determinantes son de orden 4 o superior, ¿vale? Vamos a acabar haciendo Sarrus, sí, pero hay que hacer algunas simplificaciones. Entonces, la cosa es que para este tipo de determinantes se calculará utilizando un método general que consiste en sumar los elementos de una fila o una columna multiplicados por sus respectivos adjuntos. Que adjuntos he explicado lo que eran en otro vídeo, pero bueno, vamos a hacer aquí un vídeo bastante interesante en el que va a entrar todo. Es decir, este determinante no hay ninguna forma de calcularlo directamente porque no hay ninguna regla pues tipo la de Sarrus que se pueda aplicar. Pero si este determinante lo escribimos como una combinación de los elementos de una fila o una columna, pues en este caso lo voy a enseñar con una fila, por ejemplo, luego lo enseñaré con una columna multiplicada por sus respectivos adjuntos, eso calcularía también el determinante. Por ejemplo, significa que si yo multiplico, me elijo la primera fila, lo podría hacer con la segunda, la tercera o la cuarta, o incluso con las columnas, me da lo mismo, pero si me cojo la primera fila, el primer elemento es el 2 y lo multiplico por su adjunto respectivo, que es un adjunto, elijo el número que el elemento en el que estoy de esa fila, pues he elegido el primero porque lo estoy haciendo con la fila 1, tacho la fila en la que se encuentra, la columna en la que se encuentra y me queda un determinante de orden 3, que ¿cuál es? Este de aquí, 0, 4, 2, 2, 5, 3, 3, 1, 7. Pues lo multiplico por ese determinante que es el adjunto, ¿vale? Eso es lo que se llama el determinante adjunto, 0, 4, 2, 2, 5, 3, 3, 1, 7, ¿vale? Y ahora se le suma el segundo elemento por el adjunto de ese segundo elemento. ¿Qué pasa? Que los adjuntos van cambiando de signo. Van cambiando de signo con esta regla. Si nosotros estamos en el elemento A y I, el que sea, pues el primero era el A11, el segundo es el A12, ¿vale? La primera I significa en qué fila estamos y la segunda I significa en qué columna estamos. Si la suma de las dos I's, I más I, es par, ¿vale? Si tenemos la opción de que sea par, entonces los adjuntos son de signo positivo. Y, bueno, no es que sean, sí, se les pone un signo positivo delante. Y si la suma de I más I es impar, entonces al adjunto se le pone un signo negativo. Entonces, en este caso, para el segundo elemento, que será el 8, más 8, lo multiplicamos por su determinante adjunto, tachamos fila y tachamos columna, en este caso es la segunda columna la que tenemos que tachar porque el 8 se encuentra en la segunda columna, me queda otro determinante de orden 3, si nos fijamos que será este valor de aquí, el 1, el 4, el 2, luego el 4, el 5, el 3, el 5, el 3, el 5, el 1 y el 7, es decir, todos los elementos que no se encuentran en esa fila y en esa columna que hemos tachado. Entonces sería 1, 4, 2, 4, 5, 3, 5, 1, 7. Pero, ¿qué ocurre? Que como en este caso, este elemento, el 8, es el elemento A1, 2, 1, 2, o sea, la AI es A1, 2, si nosotros sumamos esos elementos, 1 más 2 es 3. Y al ser impar, el número 3, entonces a este adjunto hay que ponerle un signo negativo. Se pondría aquí, este signo negativo, ¿vale? Por eso va a ser 2 por este adjunto, menos 8 por este adjunto, por el signo negativo de este adjunto. Y ahora nos vamos al siguiente, que va a ser positivo. Otra forma muy sencilla de hacerlo, si no nos queremos aprender esta regla, que esta es la regla que lo define, sería simplemente decir que el primer elemento siempre va a tener adjunto positivo y luego en un orden alternando, si no, vamos a tener negativo, positivo, negativo. Es decir, si el 2 es positivo, el 8 es negativo, el 3 es positivo, el 6 es negativo, y así sucesivamente. O el 2 es positivo, el 8 es negativo, el 0 es positivo, el 2 es negativo, alternándolo, ¿vale? No es que este número sea negativo, ojo, es que el adjunto por el que multipliquemos se le pone un signo negativo, si es impar, ¿de acuerdo? Entonces,
el 3, o lo vemos con esta regla, como es el A13, es el elemento A13 y 1 más 3 es 4, es par, tiene signo positivo, o diríamos positivo, negativo, positivo. Estamos en situación positiva. Pues más 3 por su adjunto, tachamos la fila en la que se encuentra el 3 y la columna en la que se encuentra el 3 y me queda 1, 0, 2, 1, 0, 2, 4, 2, 3, 5, 3, 7, 4, 2, 3, 5, 3, 7 y finalmente menos, lo voy a poner aquí abajo, menos el último elemento, 6 por y sus adjuntos, que en este caso sería, su adjunto sería 1, 0, 4, de la misma forma que lo hemos explicado, tachando fila y tachando columna, los elementos que no estén tachados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si nosotros ahora nos han resultado 4 determinantes de orden 3, que los podríamos resolver por Sarrus, como expliqué en ese vídeo que os he dicho que os recomiendo ver si es lo que estáis buscando, pero bueno, seguid viendo este vídeo si queréis aprender a resolver Sarrus, porque un poquito más abajo, cuando resuelva finalmente el determinante, voy a explicar cómo se resuelve Sarrus. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer 4 determinantes de orden 3 por Sarrus, y pues el primero se multiplicaría por 2, el segundo por menos 8, el tercero por 3 y el cuarto por menos 6, y todo se sumaría. Y eso me daría el resultado final, que va a ser 461, porque yo tengo muy buen ojo, ya sé calcularlo a ojo, de cabeza, pero bueno, a este resultado vamos a llegar, ¿vale? Entonces, si lo comprobamos, vamos a ver que eso da bien. ¿Se podría haber hecho con una columna, con la primera o con la tercera? Sí, con cualquiera, o lo podríamos hacer más inteligentemente con la segunda fila. ¿Por qué? Porque la segunda fila está multiplicada por un 1, que es un número bajo, pero luego está multiplicada por un 0, que es un elemento entero que nos vamos a cargar. Es decir, esto sería igual a, pues, el primer elemento, 1, por su determinante adjunto, pues tachamos la fila en la que se encuentra el 1 y la columna en la que se encuentra el 1, y el resto de elementos serían 8, 3, 6, 2, 5, 3, 3, 1, 7. Eso lo tenemos que ver muy fácil, ¿vale? Porque simplemente tachamos aquí esta horizontal y esta vertical y son los elementos que me quedan. Eso es muy fácil verlo. ¿De acuerdo? Y ¿qué pasa? Que como estamos en el elemento A21, 2 más 1 es 3, estamos en un elemento impar, aquí habría que ponerle un signo negativo delante, ¿vale? O de la otra forma que hemos dicho, el primero es positivo, el de arriba, el primer elemento, el elemento A11 es siempre positivo, pues el siguiente por debajo, alternando, es negativo, ¿vale? Entonces se le pone aquí este signo negativo. Y ahora el tercero de aquí tiene que ser positivo, pero como es 0, 0 por un determinante me da 0, pues no lo pongo. Eso es lo que ganamos al elegir esta fila. Fijaos que, bueno, vamos a seguir. El siguiente elemento, 4, tiene que tener signo negativo, pues porque toca positivo, negativo, positivo, negativo, por su determinante adjunto, que va a ser 2, 8, 6, 2, 8, 6, 4, 2, 3, 5, 3, 7... Y finalmente, más, el último ya toca positivo, más 2 por 2, 8, 3, que será su adjunto, 4, 2, 5, 5, 3, 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos damos cuenta es que al haber elegido la segunda fila en vez de la primera, en vez de tener 4 determinantes, tenemos 3, va a ser mucho más sencillo porque nos vamos a ahorrar un determinante entero por Sarrus y encima tenemos números muy sencillos. Cuando antes teníamos aquí un 8, aquí tenemos un 1 y un 4 y un 2, va a ser más sencillo de operar. Entonces, vamos a calcular el determinante y nos va a salir otra vez 461 porque el determinante es exactamente el mismo, pero lo hemos calculado con un número de operaciones más reducido. Por lo tanto, nos damos cuenta que este método sería más interesante que el otro. ¿En función de qué? En función de qué fila elijamos. Es decir, la fila o la columna que elijamos lo va a hacer más sencillo. Por ejemplo, si yo aquí hubiese tenido otro 0 en vez de un 3, entonces yo me habría elegido esta columna, 8, 0, 2, 0. ¿Por qué? Porque tendría dos ceros y al final solo me quedarían dos determinantes. Entonces, por esa regla de 3, nos damos cuenta de que cuantos más ceros tengamos, más sencillo va a ser de resolver. ¿Qué es lo que intento proponer con esto? ¿Qué es lo que intento que nos entre en la cabeza? Que si sabemos de alguna manera operar estas matrices, estos determinantes para conseguir más ceros, entonces cuantos más ceros tengamos, más sencillo va a ser de calcular este determinante de orden superior a 3, porque cuantos más ceros tengamos en una fila, menos operaciones vamos a hacer. Entonces, una cosa que hay que saber, que es propiedades de los determinantes, es que hay una serie de propiedades que dejan invariante un determinante, es decir, propiedades tales como sumar una fila con otra. Si yo sumo dos filas, el determinante no cambia. Si yo
sumo o resto una fila multiplicada por un escalar, el determinante no varía. Es decir, que me explique mejor. Si sumo a una fila otra fila que esté multiplicada por un escalar, es decir, combinaciones lineales entre filas, el determinante no varía. Esas son propiedades, es en lo que nos basamos cuando resolvemos un determinante por Gauss, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo aquí para resolver este determinante y llegar a este número 461 sin tener que hacer estos 4 determinantes de aquí, o aunque sea con la segunda fila, sin tener lo que hacer con estos 3, que va a seguir siendo mucho trabajo? Pues propongo que hagamos Gauss hasta conseguir ceros. Entonces, cuando consigamos, por ejemplo, ceros en toda la primera columna, vamos a poder hacer este método, pero va a ser mucho más corto. Y lo vamos a demostrar aquí. Es la forma final. Esto es interesante que lo sepáis para que entendáis que esto existe y que se puede hacer y aprendáis un poco de propiedades. Pero la forma en la que siempre vamos a resolverlo es como lo voy a hacer ahora. Entonces, las filas que tengan ceros es interesante tenerlas arriba. En este caso, la fila que tiene ceros, nada más la 2, la voy a escribir arriba. ¿Qué ocurre? Esto es una propiedad que también tenéis que saberla. Fijaos que he cambiado la fila 1 por la fila 2. Pues donde estaba la fila 1 he puesto la 2 y donde estaba la 2 he puesto la 1. Lo que tenéis que saber es que siempre que se haga un cambio de fila, cambiar una fila por otra, siempre tienen que ser filas que estén una al lado de otra. El determinante cambia de signo. Es decir, si yo ahora me calculo este determinante, me va a salir menos 461, ¿vale? Entonces, mucho ojo. Si yo hago esto y al final me cambio el determinante, acordaos de que tenéis que cambiar el signo para obtener el determinante inicial, porque esta ya no es el determinante inicial, esta ya no es la matriz inicial, le he cambiado una fila por otra. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Vamos a hacer ceros. ¿Cómo podemos hacer ceros? Pues como he explicado, que si yo sumo a una fila a otra, o que si a una fila le sumo otra fila, y siempre que diga filas también vale para columnas, ¿vale? Pero yo voy a trabajar con filas porque me resulta más habitual, pero en verdad da igual. Si a una fila le sumo otra fila que esté multiplicada por un escalar, entonces el determinante no varía. Pues por ejemplo, si yo hago fila 2 menos 2 fila 1, el determinante no varía, porque estoy haciendo lo que he dicho, sumar a una fila a otra fila multiplicada por un escalar. Y cuando diga sumar, también es restar. Al final la resta es un tipo de suma. ¿Qué más? Si yo hago también fila 3 menos 4 veces la fila 1, el determinante no cambia, porque estoy haciendo otra vez lo mismo que acabo de explicar. Y lo mismo pasa si hago fila 4 menos 5 fila 1. Entonces, ¿esto cómo se lee? Esto se lee como a la fila 2 le resto 2 veces la fila 1. A la fila 3 le resto 4 veces la fila 1 y a la fila 4 le resto 5 veces la fila 1. ¿Por qué he elegido esos valores? Pues en primer lugar, la fila 1 me la escribo tal cual está. Es una fila que no vamos a tocar, por eso la he puesto arriba y por eso no hay ninguna operación sobre la fila 1, sino que la fila 1 va a operar a las otras filas. Es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, esta va a ser la nueva fila 2, esta va a ser la nueva fila 3 y esta va a ser la nueva fila 4. La nueva fila 2 va a ser la fila 2 menos 2 veces la fila 1. O lo que es lo mismo, a la fila 2 le quito 2 veces la fila 1. ¿Cómo se queda la fila 2 si le quito 2 veces la fila 1? Pues a 2 le quito 1 por 2, que es 2, 2 menos 2 es 0, a 8 le quito 2 por 0, 8 menos 2 por 0 es 8, a 3 le quito 4 por 2, porque le estoy quitando 2 veces la fila 1, ojo, por eso multiplico todos los elementos de la fila 1 por 2, 3 menos 4 por 2 es 3 menos 8, que es menos 5, y 6 menos 2 por 2 es 6 menos 4, es 2, ¿de acuerdo? 6 menos 4 es 2. Entonces, yo he elegido 2 veces la fila 1 porque como la fila 2 es un 2 y la fila 1 es un 1, si yo le quito 2 veces la fila 1 o este número de veces la fila 1, al restárselo, por ser la fila 1 el primer elemento un 1, voy a hacer un 0 aquí. O sea, lo que estoy intentando es hacer ceros en esta columna para luego aplicar esta propiedad y que me quede muy sencillo. Esa es la idea feliz que hay que tener aquí. Entonces, como en la fila 3 el primer elemento es un 4, pues si yo multiplico la fila 1 por 4, el primer elemento me va a quedar un 4 y al restarlo voy a hacer un 0. Por eso digo que la fila 3 menos 4 veces la fila 1 es lo que estoy buscando. 4 menos 1 por 4 es 0, 2 menos 0 por 4 es 2, 5 menos 4 por 4, es decir, este elemento menos este de aquí multiplicado por 4 es 5 menos 16, que es menos 11, y 3 menos 2 por 4 es 3 menos 8,
que es menos 5. Finalmente, la última fila, por la misma lógica, habrá que restarle 5 veces la fila 1 para hacer aquí un 0. Luego 3 menos 0 es 3, ¿vale? Porque si el 0 lo multiplicamos por 5 es 0, sigue siendo 0. Lamentablemente, ojalá yo pudiese multiplicar 0 euros por 1000 y de repente tener 1000 euros, pero no se puede. Y luego 1 menos 5 por 4 es 1 menos 20, es menos 19. Y finalmente 7 menos 2 por 4, 2 por 5 es 7 menos 10, que es menos 3. Entonces, tenemos este determinante que la única singularidad que tiene, ¿vale? Que no se nos puede olvidar, es que va a tener exactamente el mismo valor que el primer determinante, pero con signo contrario que el determinante original. ¿Por qué? Porque le hice un cambio de una fila. Recordad aquí que le cambié la fila 2 por la fila 1. Pero ahora, aplicando la propiedad que he explicado aquí, podemos calcular este determinante simplemente multiplicando los valores de la columna primera por sus respectivos adjuntos. Pues nos vamos al primer elemento, que es el 1, y le multiplicamos, y ojo, positivo, porque el primer elemento siempre tiene adjunto positivo, por su adjunto. Tachamos fila 1, tachamos columna 1, y el adjunto es 8 menos 5, 2, 8 menos 5, 2, 2 menos 11, menos 5, 2 menos 11, menos 5, y 3 menos 19, menos 3. Y ahora habría que sumarle el segundo elemento, 0 por su adjunto con signo negativo, más 0 por su adjunto con signo positivo, más 0 por su adjunto con signo negativo, alternándolos. ¿Qué pasa? Que 0 por cualquier número, los adjuntos son determinantes y son números, y 0 por cualquier número es 0. Por lo tanto, estos de aquí desaparecen. Y al final, fijaos, me queda el determinante que era de orden 4, me queda en orden 3, que este ya sí que le podemos resolver por Sarrus, multiplicado por 1, es decir, el mismo determinante, y esto me va a dar exactamente este número. Pero ojo, con signo negativo porque le cambiamos una fila, ¿vale? Este número le puse yo aquí porque lo hice de cálculo mental, pero bueno, que en teoría todavía no hemos llegado a ese número. Vale, vamos a explicar Sarrus cómo se hace aquí. Para resolver por Sarrus simplemente tenemos que hacer diagonales a derechas, tenemos diagonales principales y diagonales secundarias, la principal es la diagonal principal, y las secundarias, ahora vamos a ver cuáles son, pero son a derechas. Y luego tenemos las que son a izquierdas. Pues las que son a derechas se suman y las que son a izquierdas se restan. Esto es como se hace Sarrus. Entonces vamos a ir primero con las que se suman. Se suman. Las que son a derechas, ¿cómo se hace? Pues diagonal principal es esta, los elementos a1, 1, a2, 2 y a 3, 3 se multiplican. 8 por menos 11 por menos 3. 8 por menos 11 por menos 3. Y ahora se sigue sumando. Diagonal secundaria va a ser esta que empieza aquí, sigue aquí y luego sigue por abajo, ¿vale? Sería este elemento, este y este. Menos 5 por menos 5 por 3. Y finalmente la diagonal tercera, o sea, aquí empieza la primera, aquí empieza la segunda y aquí empieza la tercera. La tercera sería este 2. Y ya nos vamos abajo, este 2 y este menos 19. 2 por menos 19. Y tendríamos ahora, hemos acabado con las positivas, tenemos ahora que restar, ¿vale? Son las negativas, que son las diagonales a izquierdas. Entonces, ¿cuál va a ser la diagonal principal a izquierdas? Es la que empieza por aquí, que va a ser 2 por menos 11 por 3, 2 por menos 11 por 3, más, ¿vale? Ahora ya sumo todas dentro de este corchete, porque al haber puesto este corchete con el signo negativo fuera, este signo negativo va a transformar este signo positivo en un negativo, ¿vale? Pero es lo mismo, si no hubiese puesto el corchete, pues aquí iría un menos. Pero le he puesto un corchete para hacerlo un poquito más cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, sumamos la siguiente diagonal que empieza aquí, ¿vale? Para las de derechas empezamos a la izquierda y vamos hacia la derecha, esta y esta. Y ahora para las de izquierdas empezamos aquí a la izquierda y empezamos a la derecha y vamos hacia la izquierda. Ahora tenemos esta aquí, que será menos 5 por 2 por este término de aquí, ¿vale? Lo que tenemos que saber es que son siempre multiplicaciones de 3 números. Entonces, que vaya todo fluido. Menos 5 por 2 por menos 3, menos 5 por menos 3 por 2. Y finalmente le sumamos la última, que empezará aquí, será 8 por menos 5 por menos 19. 8 por menos 5 por menos 19. Y así es como se resuelve Sarrus, ¿vale? Cerramos corchete. Entonces, esta operación de aquí ya nos la hacemos con la calculadora. Y esto da 264. Esta de aquí nos la hacemos 5 por 5, 25, por 3, 75, ¿vale? Queda positivo, ojo con los signos, pero este queda positivo porque hay dos negativos.
y este de aquí me va a quedar negativo. 2 por 2, 4, por 19 son casi 80, son 76 con signo negativo. Ojo, por este negativo, menos 76. Después, este de aquí, 2 por 3 es menos 6, o sea, 2 por 3, 6, por menos 1, a ver, que me estoy colando, esto era un 11, ¿vale? Esto era un 11. 2 por menos 11 por 3 es menos 66, por el signo negativo del menos 11. Este de aquí son 5, menos 5 por menos 3 son 15, por 2 son 30, positivo. Y este de aquí, 8 por menos 5 por menos 19, son 760. Entonces, nada, sumamos aquí estos tres números, 264 más 75 menos 76 son 263, que son los... Este es el sumatorio de los determinantes de las diagonales positivas, por así decirlo. Y ahora las negativas serían menos 66 más 30 más 760, eso da 724, pero aquí tenemos un signo negativo, ojo, entonces es menos 724, que son las negativas. Y simplemente resolviendo esta operación me sale menos 461, que es el determinante calculado de este de aquí. Pero ojo, el que nos pedían a nosotros calcular originalmente era esta matriz de aquí, que tiene una fila cambiada con respecto a esta. Si nos fijamos, la fila 2 aquí es la 1, y la fila 1 aquí es la 2. Entonces significa que este determinante tiene el mismo módulo que este, pero signo contrario. Por lo tanto, el resultado de este determinante será, en vez de menos 461, será 461 positivo, que es el número que había puesto aquí y que o bien se podría calcular, como expliqué al principio, con 4 matrices, o bien, como expliqué después, con 3, o bien, como he explicado al final, con solamente un determinante, mucho más sencillo. Bueno, me despido con este vídeo, ha sido un poquito largo, estamos ya en torno a 20-22 minutos, pero han sido completamente necesarios y yo entiendo que después de este vídeo el dominio de la matriz va a ser absoluto, va a ser al nivel Genius. Me despido, por favor, comparte el vídeo, dale a like y hasta la próxima.